Primera jornada en el Open Mastersville de Miami con los favoritos y desde luego ya tenemos bombazos. Evidentemente el bombazo más grande, más gordo es el de Carlos Alcaraz. De ello vamos a hablar aquí. Si te gusta el tenis, quédate porque lo vas a disfrutar. ¿Qué tal? Yo soy Antonio Channels y esto es Tennis Channels Podcast en su versión de vídeo. Te recuerdo que puedes encontrarnos en nuestros podcasts de audio en iVoox. Te dejaré en la descripción del capítulo la posibilidad de poder escucharlos. Creo que a todos los que les guste el tenis, que han pasado por ahí, les termina gustando. Así que pásate y escucha a ver qué te parece. Por otro lado, recordaros, como siempre, el rollazo este de suscribiros, que, bueno, hay que decirlo y hay que hacerlo. Y la verdad es que en un podcast tan humilde como este, nos viene muy bien cualquier comentario, cualquier me gusta. Por supuesto, darle a la suscripción. Yo os lo agradezco de corazón. Vamos ahora sí a hablar de esta primera jornada en donde salían a la palestra los favoritos. Y desde luego ha habido bombazos. Y el bombazo más gordo es el de Carlos Alcaraz, que ha sido con nocturnidad y alevosía, perdiendo contra el hijo secreto de los Lannister, David Goffin. A ver, ya lo venía diciendo, y no me gusta ser de los de ya lo decía yo, pero ya venía diciendo que nos tenemos que acostumbrar a que Carlos Alcaraz tiene una personalidad propia y única y que no es comparable a otros tenistas. Y esa personalidad le hace ser como es, que es realmente de perogrullo lo que estoy diciendo, pero un jugador que va a funcionar de momento como un diente de sierra, como dientes de sierra, como una bolsa o como las subidas y las bajadas de una montaña rusa. Hoy se ha ido a casa en segunda ronda porque de primera tenía un bye con David Goffin. Con David Goffin, el hijo secreto de los Lannister, que, seamos serios, está en el ocaso de su carrera, no sé cuánto le durará, cuánto tiempo va a estar en el tenis, pero no mucho más, y que además ha decidido o decidió recientemente dejar de entrenar un tiempo porque había sido padre. 34 años, si mi memoria no me falla, cualquier tiempo pasado de David Goffin pues fue mejor. Y la verdad es que los resultados del 2025 de David Goffin son para verlos. O sea, son espeluznantes, terribles. Porque más allá de que no está en su mejor tenis, lo cierto es que, bueno, no había entrenado por el tema de la paternidad. Y de hecho, es que, bueno, creo que estaba el otro día jugando un Challenger en la República Dominicana. Un Challenger en la República Dominicana, que en la primera ronda pierde el primer set con el manco de Bukic. Bueno, entonces, realmente es una, lo decía Carlos Alcaraz en la rueda de prensa, es una derrota dolorosa. Él decía que estaba jodido. Y la verdad es que en este partido es una de las veces que más he visto a Juan Carlos Ferrero en la grada, en el box, preocupado. Muy, muy preocupado. Y bueno, las claves de este partido, que en ningún momento Carlos Alcaraz estaba cómodo. Primero, la pista es muy rápida. Estamos hablando de muy rápida, casi indoor. Eso también a David Goffin le ha ayudado bastante porque es un jugador que siempre se ha desenvuelto muy bien en las parcelas indoor. Pero no debería de ser tanto problema para un Carlos Alcaraz, que la pista rápida le hemos visto que le viene muy bien. Pero en ningún momento ha encontrado el timing, sobre todo el timing de la derecha, que no sé si es su mejor golpe, pero desde luego es su gran golpe definitorio. Y luego ha habido ciertas fases del partido. Miami es una ciudad con muchísima humedad. Todos los que hemos estado en ciudades con mucha, mucha humedad y no nos gusta o no estamos muy acostumbrados, hoy se le notaba que físicamente Carlos Alcaraz no estaba bien, que no corría bien, que no recuperaba bien, momentos del partido en donde parecía que no respiraba bien. ¿Es todo eso excusa para perder con David Goffin? No ya perder, sino que te remonte. Pues yo diría que no.
Pero en cualquier caso son claves que podemos ir dando. No ha encontrado la derecha, no ha recuperado bien físicamente. De hecho, ha tenido algún lance con el juez de línea por recuperación de tiempo, del timing a la hora de sacar. Y luego David Goffin es un tipo que ha salido básicamente a saber que iba a perder. Y entonces no tenía nada que perder, mucho que ganar y básicamente ha salido a jugar, a mejorar su tenis, sabiendo que iba a perder. De hecho, en las casas de apuestas, si apostabas por Carlos Alcaraz, no te daban dinero, tenías que poner dinero tú. Imaginaros a cómo estaba el tema. Pero eso empieza a ser ya recurrente lo de Carlos Alcaraz y, como digo, desde probablemente que pierde la final de los Juegos Olímpicos con Djokovic, hemos visto un Alcaraz que sale pronto del US Open, que sale derrotado por un Djokovic, que ya estamos viendo que Djokovic es en Australia, que no gana en Indian Wells, en semifinales cae, y aquí se va a las primeras de cambio. Estamos hablando de Masters Miss Grand Slam. Sí, entre medio, ¿qué te gana? Creo que gana Pekín, creo que gana Rotterdam, 2.500. Sí, está bien, pero creo que es algo menor para lo que se puede exigir de Carlos Alcaraz. Creo que su equipo va a tener que hacer una parada y una reflexión ahora que viene la gira de arcilla y ver si pueden mejorar, desde luego, esta inconstancia que tiene Carlos Alcaraz en el circuito, que ya viene demostrando en los últimos años. Ahora bien, independientemente de estos altibajos, de estos dientes de sierra, de esta montaña rusa que es Carlos Alcaraz, eso no implica que no vaya a ganar o no tenga la posibilidad de ganar Roland Garros o Wimbledon otra vez. Yo creo que sí, evidentemente. Si no es el favorito, es uno de los más favoritos. Pero nos tenemos que acostumbrar. Carlos Alcaraz es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y hay que tenerlo así. De momento, quizá cuando tenga 24, 25, 26 años, pues esto ya cambie y quizá su mente esté más asentada o quizá no. Yo siempre he sido de los que he pensado que tu personalidad, tu característica propia, se mantiene a lo largo de muchos años. Que cuando eres con 16, 18, pues básicamente con 40 eres igual, mejorado o empeorado. ¿Me explico? Es decir, puedes entrenarlo, puedes mejorarlo, todos hemos evolucionado en la vida, pero esa tara mental que todos tenemos, al final termina saliendo de una u otra manera. Yo creo que se irá mejorando, pero que nos tenemos que acostumbrar y que no podemos comparar a personas que son diferentes. Joder, no nos podemos comparar nosotros con el de al lado, ni con el vecino, ni con un streamer. Cada uno somos diferentes de nuestro padre y de nuestra madre. Y Carlos Alcaraz es único para lo bueno y para lo malo. Y es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Capaz de ganar el torneo más importante arrasando, o capaz de irse en primera ronda con el jodido Boticas o con el jodido hijo de los Lannister. Es que no hay más. Evidentemente vamos a tener muchos vídeos hablando de esto. De hecho, yo el otro día me quejaba de que 8 de cada 10 vídeos que se suben de tenis son de Alcaraz. Y aquí estoy yo haciendo uno con la portada de Alcaraz, la miniatura de Alcaraz, y hablando de Alcaraz, pero joder, una cosa es, ¿le pica el culo a Carlos Alcaraz? ¿Cómo se relaciona Carlos Alcaraz con las chicas? Y toda esa mierda. Y otra cosa es que creo que es importante, es, de hecho, yo probablemente hoy no habría grabado si Carlos Alcaraz no hubiera perdido, aunque hay cosas para contar que ahora hablaremos de esta jornada, pero creo que es importante irrelevante hablar de Carlos Alcaraz. Así que, bueno, lo que está claro es que con la salida de Alcaraz, que para mí, como ya hablamos en el podcast de audio, tenía un cuadro muy fácil, muy cómodo. Bueno, la apertura para hacer semifinales por esa parte del cuadro se ha quedado loquísima, loquísima. Y lo mismo, como hablaremos ahora, con la salida de Medvedev, en donde está Novak Djokovic. Así que ahora hablamos un poquito también del resto de la jornada. Como digo, esta era la primera jornada en donde entraban los cabezas de serie. Ya habíamos tenido primera y segunda jornada, primer y segundo día, pero sin los cabezas de serie. Y esta era la primera jornada con los cabezas
de serie. Bueno, vamos a hablar un poquito de ellos. Si escucháis los podcasts de audio, os lo recomiendo de verdad, ahí dejamos también pronósticos, ¿vale? Así que a nadie que me escuche, a nadie que me siga, le va a sorprender que para mí la derrota de Daniel Medvedev y la derrota de Mikkelsen, por ejemplo, me sorprendan. Porque está bastante bien explicado en ese podcast de audio. A ver, Jaume Munar ha mejorado muchísimo en hard, como vimos en el torneo de Dallas, e incluso creo que está perdiendo fuerza en arcilla y ganándola en las pistas rápidas. Y lo que comentaba yo en el podcast de audio es que, tal y como llega Medvedev, tal y como está Medvedev ahora mismo, que su juego no ha evolucionado, que se dedica a pasar bolas de inicio y a no ser agresivo, contra un Jaume Munar, que es consistente, que ha mejorado en hard, que es capaz de subir ahora también a la red, que ha mejorado en el saque, dije, hostias, va a sufrir. De hecho, no es que dije que sufriera, es que yo creía que se iba a ir a casa Medvedev. Es que se ha ido a casa. 6-2, 6-3, si no me falla la memoria, viendo el partido. Y una victoria de mucho mérito para Jaume Munar, pero que deja muy, muy a las claras el nivel en el que está Medvedev. Y creo que si con Alcaraz podemos decir que queda mucho tiempo para que evolucione y haya un cambio, Medvedev está ya, si no está a los 30, está rozando los 30 años. Yo creo que va a tener mala solución lo de Daniel Medvedev. Creo que ya su tiempo estuvo y llegó, y ahora eso no implica que en un torneo grande pueda hacerlo bien, en un torneo particular, pero ahora mismo a Medvedev, un jugador consistente desde el fondo de pista, le puede hacer daño, mucho daño, y le va a costar ganar. De hecho, es más fácil que Medvedev gane a jugadores agresivos en los que se jueguen ellos los puntos que él, porque solamente en la parte final del partido con Jaume Munar, digamos que da un paso adelante y se convierte en agresivo, que era un poco lo que nos gustaba de Medvedev, ¿no? Que sí que era muy consistente de fondo de pista, pero a la vez hacía ese ataque, defensa-ataque que tanto nos gustaba. Y eso ya no se ve, ha perdido fuerza en el saque, ha perdido fuerza en sus peloteos y en su agresividad. Yo creo que no sorprende a nadie, pero no deja de ser también otra de las bombas del día de ayer. La otra tampoco sorprenderá a nadie, Mikkelsen. En este caso particular, Mikkelsen juega el partido contra nuestro amigo Hugo Carabelli, el Calaveras. Hay que decir que el meritazo es del Calaveras, o sea, cómo lucha todas las pelotas, cómo se esfuerza, también la mejora y la dignificación que hace en cualquier tipo de pista. Ya lo vimos también en el US Open donde fuimos con él, que no es un tema de pronósticos, pero bueno, Mikkelsen tenía un par de cositas que ya dijimos, ¿no? La primera era que había pillado esa intoxicación alimenticia en Acapulco y luego había pillado un virus en Indian Wells, que había bajado 7 kilos, que había perdido 7 kilos y que había podido entrenar poco. Su calidad, a mí es un tipo que me gusta bastante cómo juega al tenis, su calidad es muy alta, pero claro, al final en un partido largo, en un partido con mucha humedad, mucha calor y con un tipo bregador y picapedrero como es el Calaveras, pues al final le terminó remontando. Meritorio, pero no deja de ser otra de esas noticias, otra de esas sorpresas del torneo. Y curiosamente, Medvedev, Mikkelsen, todos por el lado de Djokovic. Si sumas que Alcaraz también se ha ido, me disculparán ustedes, pero la parte baja del cuadro, si no se la quiere llevar Djokovic, será porque no quiere. A ver, puede pasar de todo. De hecho, ayer Djokovic le mete un 6-0 a Hijikata en el primer set, lo cual muestra que jugó muchísimo mejor que Indian Wells, pero en el segundo set volví a ver a ese Djokovic molesto con cualquier cosa en el momento que no le sale algún fallo, gritando al box. No me dejó muy buenas sensaciones el primer set a nivel de juego, mucha mejoría, pero luego me dejó un segundo set, tío, de que creo que a Djokovic le pasa algo mental o físico o algo, pero no puedes estar de mala hostia. Lo mismo que tampoco puedes estar de mala hostia como Nick Kyrgios. O sea, no puedo entender lo que hace ayer Nick Kyrgios contra Khachanov, el cachopo y Gitanirgios.
O sea, Kyrgios juega un primer set bastante decente, es verdad, pues en una pista rápida con Khachanov, que lo lógico que te vayas a un tiebreak, aunque tuvo opciones de romper antes Kyrgios. Pero bueno, la cuestión es que tiene opciones de romper, ya se empieza a rayar, se pone por delante en el tiebreak, creo que va 2-1, tiene saque, lanza una derecha que creo que va bien y se va, nada, por escasos milímetros. Y a partir de ahí ya venía el tío, que el tipo está jugando a tenis y parece que está grabando un podcast, ¿vale? El tío ya con su cháchara. Pero bueno, a partir del 2-2 es una cháchara, gritando al box, sin parar de hablar. Es que no hay ni un momento que no pare de hablar, solamente el trozo que está jugando a los puntos. Empieza a jugar mal y a partir de ahí tira el partido, pierde el tiebreak y luego le mete un rosco Khachanov. A ver, que tienes 29 años, tío. O sea, que con 2-2 en el tiebreak no tienes nada perdido. Nada perdido. ¿Que luego no quieres luchar en el segundo set? Bueno, estoy acostumbrado a verte así, Kyrgios. O sea, estoy acostumbrado. Pero el primer set, en el tiebreak, 2-2, y ponerte ahí a hablar y a despotricar y fucking no sé qué, que yo no sé ni por qué no le metieron un warning, porque se oía, si estabas escuchando sin los comentaristas, se oía como decía, bueno, algún taco, ¿no? Y normalmente mandan algún warning. Me imagino que el juez dijo, bastante tiene este con lo suyo como para meterle yo en más. Entonces no lo entiendo y no lo comprendo. Esta actitud tan negativa de algunos jugadores. Destacar también lo que sufrió el platón de la Super Pop, es decir, Stefanos Tsitsipas, que también va, es decir, allí se estrenaban todos por ese lado del cuadro y al final terminó remontando, pero bueno, no deja de ser curioso lo que sufrió en esta pista que es muy rápida y que al platón de la Super Pop le tendría que ir bastante mal. Lo mismo sufrió muchísimo el actor porno Tommy Paul contra el tarao de Bublik, ya lo dije también en el podcast, que Bublik le iba a meter en problemas a Tommy Paul, que probablemente se irían a tiebreak, y la realidad es que deberían de haberse ido a 2 tiebreak, a 2, y no se fueron a ninguno. Lo digo porque lo lanzamos también como pronóstico, pero independientemente de eso, creo que fueron 6-6, 30-0 o 30 iguales en uno, 6-5, perdón, y 6-5 en el otro, con el saque de cada uno de ellos. Lo normal es que hubiera habido 2 tiebreak y no hubo ninguno. Pero partido que se le complicó mucho a Tommy Paul. Y esto es lo que nos deja Miami, y esto es lo que tenemos en el tenis actual. Muchas sorpresas. Quitaros de la cabeza que lo del Big Three evidentemente acabó, que esa época no está, que tenemos que disfrutar y aprender a disfrutar de esto que tenemos ahora, de Alcaraz y sus altibajos, ver lo que nos pueden dar estas nuevas estrellas emergentes que vienen, Fonseca, donde el otro día tuvo un partido muy complicado contra Lennart Thiem, que hoy volverá a jugar en otro partido muy interesante. Hoy hay partidos muy chulos porque vuelven a salir, o salen algunos jugadores como Fonseca, pero salen los cabezas de serie del otro lado del cuadro. La Collares, Alexander Zverev, el Ruinas, Draper de Magalluf, ¿quién está por ese lado? Taylor Fritz. En fin, que vamos a tener también partidos muy interesantes, pero que debemos acostumbrarnos a estas sorpresas. El otro día ponía un tuit y dije, a ver, ¿quién se mete en la furgoneta de salida de los cabezas de serie? Siempre va a haber algunos. No esperábamos que en este caso fuera Carlos Alcaraz, ahí tengo que decirlo. Si yo tengo la capacidad y los arrestos de decir que creo que Medvedev podía perder, Michelsen podía perder, Tommy Paul podía sufrir y está bien, también tengo que decir que en mis podcasts de audio dije que yo creía que Carlos Alcaraz era el gran favorito para llevarse este torneo, de hecho así lo marcaban las cuotas, y que no iba a tener problemas en ganar a David Goffin. O sea, eso también hay que tenerlo claro, hay que entonar los fallos igual que los aciertos. Y nada más, ha sido un placer. Por favor, suscribiros, dejarnos comentarios, cualquier cosa, decidnos lo que queráis a través de lo que he comentado, si estáis de acuerdo o no. Pasar el vídeo a los amigos por WhatsApp, por Telegram, por OnlyFans, por donde queráis.
Nada más, ha sido un placer disfrutar del tenis. Tenemos buena jornada de tenis hoy. Así que nada más. Chao, chao. Sed muy, muy felices.